Carlos Vecchio es reconocido formalmente como embajador de Venezuela en Estados Unidos. El presidente Donald Trump aceptó este lunes 8 de abril las cartas credenciales del enviado en Washington del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con lo cual Carlos Vecchio es reconocido formalmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante Estados Unidos, y se ratifica el apoyo irrestricto de ese país a la lucha por el restablecimiento de la democracia y la libertad que adelanta el pueblo venezolano. El embajador Vecchio precisó que nuestra misión como gobierno interino es desterrar definitivamente a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro de Venezuela para salvar millones de vidas que hoy están en peligro, producto de un régimen criminal que mantiene secuestrado el poder para seguir saqueando el país a costa del sufrimiento de todo un pueblo que hoy no tiene acceso a comida ni medicinas. Nota de prensa. El acto de recepción y aceptación de credenciales tuvo lugar cerca del mediodía en la Casa Blanca. En este sentido, afirmó que como embajador ante Estados Unidos continuaré promoviendo, no solo aquí sino en todos los países donde podamos alzar nuestra voz, toda acción constitucional que permita lograr la salida de Maduro. Cumpliendo con la ruta planteada por el presidente Guaidó, que es el cese de la usurpación, activación de un gobierno de transición, y la convocatoria de elecciones libres y transparentes tan pronto como sea posible. Con más fuerza seguiremos impulsando todos los mecanismos que garanticen la protección y seguridad de los venezolanos dentro y fuera de Estados Unidos, y así lo hemos expresado y discutido en todas las instancias de la administración, buscando siempre el apoyo bipartidista a nuestra lucha legítima. Vecchio destacó que la protección de los venezolanos es eje transversal y permanente de su accionar como embajador en los Estados Unidos. Seguiremos avanzando en la recuperación y protección de activos para que no sigan siendo saqueados por el usurpador y sus aliados del mal. Seguiremos impulsando las investigaciones de corrupción, terrorismo y narcotráfico con sanciones y procesos judiciales contra quienes han destruido a Venezuela y oprimido durante años a nuestro pueblo. Seguiremos haciendo todo para que la necesaria ayuda humanitaria llegue masivamente a quienes más lo necesitan. Seguiremos consolidando mecanismos para la protección y permanencia legal de nuestros hermanos en los Estados Unidos, así como el próximo restablecimiento de la red consular, todo esto teniendo permanentemente presente que el objetivo principal que nos mueve es el cese de la usurpación y la reconstrucción de Venezuela en libertad. Carlos Vecchio será acreditado como embajador por Donald Trump. El apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para la gesta de una transición política en Venezuela, la cual permitirá ponerle fin a más de 2 décadas de atraso y conflicto político. Aunado a esto, el líder de la transición y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha realizado un enorme esfuerzo por movilizar a los venezolanos con el fin de que lo acompañe en la ruta que permitirá sacar al régimen de Nicolás Maduro del poder. Que finalmente pongamos fin a tanto dolor, y Venezuela recupere la felicidad que los usurpadores le han robado. La administración de Donald Trump ha venido ejerciendo desde hace un tiempo sanciones que han acorralado a los funcionarios del chavismo y sus allegados, lo que los ha acercado económicamente al mismo tiempo que han cesado sus ingresos obtenidos de forma ilegítima. Por otro lado, tras el nombramiento de Carlos Vecchio como encargado de negocios en Washington, este 08 de abril se espera que el presidente norteamericano reciba a Vecchio con el fin de acreditarlo como embajador, lo que sería un paso para la diplomacia encabezada por la transición venezolana. Vecchio: el régimen ha agotado su capacidad de engañar y mentir. La experiencia de haber acatado la propuesta de ir a un diálogo con el gobierno debería haber dejado a los líderes opositores más que curados respecto a la posibilidad de volver a caer en la misma trampa aplicada por el régimen con anterioridad como táctica dilatoria para ganar tiempo mientras esperan que baje la efervescencia, y de esa manera seguir en el poder por tiempo indefinido. Por las muestras que ha dado Maduro, nada ha cambiado y nada cambiará con el régimen en el poder. Quienes se mantienen gobernando de facto, son capaces de mentir una y mil veces con tal de no entregarlo. Por las muestras más recientes,
Tampoco pueden encargarle la represión a las FARC, y han activado para ello a los grupos paramilitares denominados colectivos quienes, impunidad mediante, son capaces de dispararle a civiles desarmados a sabiendas que no serán sancionados en modo alguno. Es por ello que líderes libertarios como Carlos Vecchio consideran que la única iniciativa que podría interesarles como propuesta seria es la salida de Maduro, y su corte de los milagros de un poder que mantienen secuestrado y en plena usurpación. Ya tanto Maduro como Arreaza han agotado su capacidad de engañar y mentir. No son seres con los que se pueda dialogar porque los diálogos según interpretación de la tiranía, es que se cumpla lo que ordenan al costa de lo que sea. Vecchio ha asegurado por ello que cualquier propuesta por parte del régimen carece de cualquier validez o credibilidad. Su diálogo es encarcelar a Marrero, asesinar venezolanos con colectivos y querer encarcelar a presidente encargado Juan Guaidó. Por su parte, Arreaza indicó que el mecanismo de Montevideo, Uruguay, México, CARICOM y Bolivia, es la iniciativa más sincera y rigurosa que se ha planteado. La guerra y la violencia no tienen cabida en Venezuela, sentenció. El diálogo y la política siempre son la vía. En ese sentido, explicó que Nicolás Maduro llamó ayer a su activación. Sin embargo, no toma en cuenta como violencia las represiones que han costado cientos de vidas en Venezuela, y que han sido provocadas por la casta de la cual él mismo es un fiel exponente. La OEA debate si reconoce a Gustavo Tarre, el representante de Venezuela designado por Juan Guaidó el pasado 1 de abril, el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo, anticipó que hará todo lo posible para que se reconozca al elegido por el presidente interino del país petrolero. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela. La sesión para considerar la situación en Venezuela se celebra tras una solicitud presentada por las misiones permanentes ante el organismo de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, detalló la OEA en un comunicado. Que afronta una aguda crisis política y económica en medio de la cual el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino. El pasado 23 de enero, Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, Parlamento, se proclamó presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la toma de posesión como mandatario de Nicolás Maduro el 10 de ese mes tras ser elegido en unos comicios presidenciales considerados fraudulentos por la oposición. El pasado 1 de abril, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, anticipó que hará todo lo posible para que el organismo reconozca como representante de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por Guaidó como su enviado ante ese organismo. Trujillo, quien asumió ese día la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, lo que le otorga mayor capacidad para decidir qué proyectos se someten a voto, no explicó si prevé buscar que Tarre sea reconocido antes del 27 de abril. Fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo. Ese día se cumplen 2 años desde que el régimen de Maduro pidiera su salida de la OEA. Tarre, en representación de Guaidó y después de sendos acuerdos aprobados el 22 de mayo de 2017, y del 2 de enero de 2019 por la AN, presentó formalmente a la OEA el pasado 8 de marzo una comunicación en la que el líder opositor, quien ha sido reconocido por más de 50 países, ratifica la decisión de continuar en el organismo. Actualmente, Estados Unidos está impulsando una resolución para permitir que Tarre tome posesión como embajador y que, para ser aprobada, necesita el respaldo de 18 de los 35 miembros de la OEA. Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962. Enviado de Guaidó presenta credenciales como embajador de Venezuela en Estados Unidos. El enviado del líder opositor venezolano Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, presentó este lunes sus cartas credenciales como embajador al presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo gobierno ha reconocido al jefe del Parlamento de Venezuela como mandatario legítimo de ese país. Un funcionario de alto rango de la administración de Estados Unidos, que pidió el anonimato, explicó a EFE que la reunión,
entre Trump y Vecchio. Es parte de la ceremonia de credenciales diplomáticas relacionada con el reconocimiento de embajadores. La fuente indicó que, aunque el evento era parte de una ceremonia más amplia, Trump y Vecchio tendrán mucho de qué hablar dadas las grandes protestas en Venezuela este fin de semana, la popularidad en declive de Nicolás Maduro y el comportamiento beligerante continuado, y el uso de actores extranjeros irresponsables en Venezuela en un intento de garantizar la dictadura de Maduro. El propio Vecchio había adelantado a primera hora de la mañana en un tuit que Trump le iba a recibir en la mansión presidencial. Hoy el presidente Donald Trump nos recibirá en la Casa Blanca para acreditarnos formalmente como embajador. Esto es un reconocimiento al coraje del pueblo de Venezuela que lucha por su libertad, indicó. Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, parlamento, de mayoría opositora, cuando el 23 de enero pasado se proclamó presidente encargado del país invocando unos artículos de la Constitución al considerar ilegítima la toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de ese mes. En marzo, Vecchio anunció la toma del control de la agregaduría militar de la nación en Washington, así como de otro edificio y del consulado en Nueva York, tras ganar los comicios presidenciales de mayo que la oposición no reconoció. En respuesta, el gobierno de Venezuela denunció que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos estaban siendo ocupadas de manera forzosa por parte de personas que cuentan con el respaldo público del gobierno estadounidense y actúan como sus agentes. Además, exigió a Estados Unidos el cumplimiento de la Convención de Viena y acciones para revertir esa situación. Desde que se proclamó como presidente interino, Guaidó ha nombrado enviados para 36 países, como Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Brasil, Guatemala, Paraguay, España, Alemania, Francia, Portugal, Malta, Suecia, Austria, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Rumanía, Andorra y Holanda. Más de 50 países, incluidos los mencionados anteriormente, han reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.